Hola cinéfilos y cinéfilas, es un gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes, gracias por acompañarme. Les comento que el día de hoy quiero compartir mi opinión acerca de la película de suspenso y supervivencia Atrapados en lo Profundo. Así que sin más, comencemos. Atrapados en lo Profundo cuenta con la dirección de Claudio Fat, el cual cuenta con películas bastante flojas como Sniper Recargado y Miedo 3D, entre otras, con el guión de Andy Mason. Esta cinta posee una premisa interesante y que engancha, siendo esta la razón por la cual la vi, pero lastimosamente no cumple con lo que promete. Para ponerlos un poco en contexto, la película nos narra cómo un grupo de personas coinciden en un avión, pero una vez que se encuentran rumbo a su destino, el avión sufre un accidente chocando en el océano, hundiéndose y terminando en las orillas de un precipicio, siendo más que obvio que muchos no sobreviven. Sin embargo, a pesar de estar en las profundidades, los pocos que sobreviven logran ponerse a salvo debido a que se genera una burbuja, formando una cápsula de aire en la cola del avión, dándoles algo de ventaja, aunque sea por poco tiempo. Pero no bastando con tener que lidiar con el poco oxígeno con el que cuentan, se suma otra amenaza que los acecha, llegando a escena los tiburones, los cuales son atraídos por los pasajeros fallecidos, y hasta aquí te acepto que puede llegar a ser interesante. Pero al final todo termina en picada porque tiene todos los elementos que la convierten en el cóctel perfecto de lo predecible y genérico. Y sí, aunque como espectador eres consciente de lo que ofrece este tipo de películas, de igual forma se espera que sea una producción decente y entretenida. Con esto me refiero a películas de supervivencia con tiburones, como las de 47 metros o Alerta en lo Profundo, donde los tiburones están mejor diseñados y no dejan escenas viscerales por fuera de la pantalla. Pero esta película en última simplemente no lo logra, debido en primer lugar al pésimo guión que poseen. Los diálogos en su mayoría están fuera de lugar, pretendiendo suavizar la situación con comentarios despectivos, sumando a las situaciones planas y poco desarrolladas, sin contar con la mala edición en algunos momentos, además de lo tirriantes, largas y forzadas que resultan ser las escenas, con las que pretenden que el espectador empatice con los personajes y su situación, pero que en definitiva no funcionan porque no hacen ningún esfuerzo para que las interpretaciones sean creíbles. Por otra parte, en cuanto a los tiburones, estos no solo se muestran poco, sino que también cuando atacan en su gran mayoría lo hacen fuera de escena, perdiendo al menos para mí un factor importante, ya que si bien hay películas que por su bajo presupuesto dejan elementos a la imaginación, equilibran esto con un guión sólido y con interpretaciones interesantes. Pero en este caso, esta producción carece por completo de ambos elementos. Por lo tanto, considero que en definitiva, esta es una película fallida, predecible, llena tanto de clichés como de estereotipos, por lo cual para mí no vale la pena, ni siquiera como para perder el tiempo. Por lo tanto, cinéfilos y cinéfilas quedan advertidos. Ahora te recuerdo que si te gustó este video puedes apoyarme dándole like, compartiendo, y si quieres ver más, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que de esta manera no te pierdas de ninguno de los siguientes contenidos. Así que sin más, nos vemos y hasta la próxima. Chao.